Vamos a platicar hoy un poquito sobre psicoanálisis infantil, ¿no? Entonces, bueno, ya sin más, pues vamos a empezar. En cualquier momento, por mí no hay ningún problema en que en cualquier momento que quieran preguntar o participar, es más fácil si levantan la mano ahí con el icono y entonces abrimos el micrófono, o de plano, ¿no? Si gustan abrirlo o hacer un comentario ahí en el chat, para mí está muy bien. Y bueno, seguramente pues mucho de lo que voy a compartir, también ya lo conocen. La idea pues, es acercamiento a los postulados del psicoanálisis infantil. Obviamente lo que se puede abarcar en una hora, ¿no? Que es por lo menos a mí lo que me parece que hay que destacar en un acercamiento inicial. Entonces, me gustaría mucho, quiero comenzar con esta frase de Freud en un ensayo muy padre que se llama El múltiple interés del psicoanálisis, donde él dice que nosotros, los adultos, no comprendemos a los niños porque no comprendemos nuestra propia infancia. Nuestra amnesia infantil es una prueba de cuán extraños a ella hemos llegado a ser. Recuerden que amnesia infantil es un concepto fundamental del psicoanálisis. Esta amnesia se refiere a ese periodo, sobre todo de los primeros entre 3 o 5 años, sobre el que no tenemos noticia. No sabemos qué pasó ahí. Y bueno, es en esos momentos donde hoy es mucho más claro, pues, ¿no? Pero cuando Freud lo empezaba a estudiar, no había esta certeza de que esos años eran determinantes para la formación del psiquismo. Entonces, esta amnesia se refiere a ese olvido de esa primera etapa. Pero esto no tiene que ver con funciones de la memoria o funciones neurológicas. Más que un olvido, es una represión por la fuerza con que la sexualidad infantil aparece, y conforme el niño va entrando a la sociedad, se va entendiendo. Claro, Carla Toral, tu micro está abierto. Se va entendiendo, bueno, más bien no se entiende, ¿no? Pero es una operación psíquica donde lo sexual tiene que ser reprimido para poder acceder a lo social. Entonces, generalmente como adultos, como estamos ya muy inmersos en las prohibiciones, en la represión social, en la falta de expresión, en la falta de honestidad del yo, esa parte de la infancia es bien complicada, ¿no? No podemos acceder. Además, hay que recordar que nuestra infancia es un mito, siempre, ¿no? Nuestra infancia es lo que quienes estuvieron alrededor de nosotros nos construyeron, ¿no? Y si nos cuentan que nosotros éramos unos niños muy contentos, que siempre sonreíamos, que nos gustaba jugar, pues eso lo asumimos, ¿no? Y lo hacemos parte de nuestra historia. Si nos cuentan lo opuesto, igual, eso lo asumimos y eso va determinando el psiquismo adulto, ¿no? Entonces, Freud decía, cuando hablaba particularmente de la pedagogía, que ninguna persona tiene derecho a acercarse a las cosas que tienen que ver con la infancia si no ha pasado por un psicoanálisis, porque el psicoanálisis es por excelencia la ciencia y el método terapéutico que explora diferentes momentos de la vida. Entonces, dentro del psicoanálisis eso es una realidad, es un requisito, ¿no? Nadie puede hacer análisis ni de adultos ni de niños si no ha pasado por la experiencia de ser psicoanalizado. Y todos los que pretendemos trabajar con niños en algún ámbito, y sobre todo en la psicoterapia, tenemos la responsabilidad de
de estar más o menos atentos a lo que ha pasado con nuestra propia infancia, ¿no? Bueno, hablando del psicoanálisis con niñas y niños, a mí me gusta mucho recalcar, aunque es una obviedad, que hay que tener presente que esto no era una práctica que existiera. Particularmente en el psicoanálisis, no, Freud concretamente dudaba que el psicoanálisis pudiera aplicarse a las niñas y a los niños. Los psicoanalistas, los primeros psicoanalistas de su grupo también, no era algo viable. Este fue un método creado a partir de la intervención primero con mujeres, luego con hombres, pero todos adultos, y aunque revelaba mucha información sobre la infancia, el sistema, la situación analítica no estaba pensada para niñas y niños. Entonces, ha sido un esfuerzo muy, muy destacado de varios psicoanalistas, sobre todo de mujeres psicoanalistas, y esto por dos aspectos. Había una época cuando el psicoanálisis estaba consolidándose, donde ustedes saben que un requisito para ser psicoanalista era ser médico. Los primeros psicoanalistas tenían formación médica. Freud era neurólogo, era médico y neurólogo. Jung era médico y era psiquiatra. Rank fue el único de ese primer grupo, como que no. Él era, estudió Derecho, me parece, leyes. Bueno, todos con un bagaje cultural impresionante, ¿no? Después Freud, cuando propone esta idea de lo que, según la traducción, se puede llamar psicoanálisis profano o psicoanálisis silvestre, que se refiere a aquellas personas que no tienen formación médica, pero que cumplen con los requisitos que ahora se definen para la formación, que es primero que nada el análisis personal, después los seminarios, es decir, la lectura rigurosa de los textos psicoanalíticos, y después la práctica clínica supervisada, ¿no?, por otro psicoanalista. Freud dijo, pues si hay una persona suficientemente comprometida y que cumpla con estos pilares, pues no importa que no sea médico, ¿no? Entonces, el psicoanálisis con niños, muy al inicio, se reservó para mujeres, porque los primeros círculos de psicoanalíticos eran de hombres, mujeres que no tenían formación médica, ¿no?, que eran psicoanalistas profanas, digamos, ¿no? Entonces, como que decían, bueno, como ellas no pueden hacer psicoanálisis porque no son médicas, vamos a darles chance de que trabajen, empiecen a desarrollar el psicoanálisis con niños, ¿no? Incluso Jung me parece que era quien supervisaba a las psicoanalistas o a estudiantes o psicoanalistas en formación, mujeres, que trabajaban con niños, pero él particularmente no trabajaba con ellos, ¿no? Entonces, es una revolución realmente dentro del psicoanálisis y dentro de la psicoterapia, porque la psicoterapia psicoanalítica no está pensada para niñas y niños. Me imagino que en otros campos, en otros enfoques, habrá pasado un poquito lo mismo, que las terapias no surgen pensadas para niños y después van haciendo sus propias adaptaciones, ¿no? Y sería bueno que alguien nos platicara un poquito cómo ha sido un poco en otros enfoques. Entonces, sin embargo, el psicoanálisis con niñas y niños empieza desde Freud. El primer psicoanálisis registrado, podríamos decir, que se llevó a cabo con un niño, es el conocido caso Hans o Juanito, ¿no? El caso de un niño de 4 o 5 años, me parece, que tenía una fobia a los caballos y aparte una fobia como a salir a la calle, ¿no? El papá de Hans es quien lleva a cabo el psicoanálisis de su hijo. El papá de Hans era un psicoanalista en formación, estudiaba el psicoanálisis, leía la obra de Freud, le escribe a Freud, creo que Freud vio tal vez 1 o 2 veces a Hans en vivo, nunca lo vio, y a través de cartas
era un ejercicio muy padre porque el papá iba registrando, como en un análisis cualquiera, iba registrando las palabras exactas, las frases exactas tenía ideas para pensar el caso y las intervenciones, ¿no? Entonces, este caso se da en 1908. Esto es bien importante porque por ahí de 1903, si no me equivoco, se publican los 3 ensayos de sexualidad de Freud, ¿no? Que son 3 trabajos fundamentales para entender la sexualidad humana y la sexualidad infantil. Entonces, el caso Hans viene como a confirmar los postulados de Freud en esos 3 ensayos que fueron también súper atacados por la represión social que existía hacia la sexualidad, ¿no? En general que existe, ¿no? Aún. Esta cura conllevó, pues, la atenta escucha del discurso de un niño de 5 años por parte de un analista que buscaba la mayor neutralidad posible, bajo la supervisión de Freud. La escucha de los acontecimientos cotidianos, de los sueños, de los recuerdos, llevaba a este analista a suscitar asociaciones de ideas que permitían que el niño recuperase recuerdos olvidados y reconstruyese fantasmas originarios. En esa época obviamente no estaba tan estructurada la intervención terapéutica, es 1908, es un momento muy temprano del psicoanálisis, no había reglas, pues, ¿no? Como no se vale psicoanalizar a los hijos, no estaba tan claro y entonces era lo más lógico, como que si un psicoanalista tenía información que beneficiaba la salud psíquica de una persona, pues que la empleara con sus propios hijos, ¿no? Entonces, el caso Hans es considerado pues el primer psicoanálisis infantil dirigido o supervisado por Freud. Esto le alegra mucho a Freud, primero por esta corroboración de sus teorías a partir de un caso clínico y después por la posibilidad de que el psicoanálisis en un futuro se pueda abrir para trabajar con niños, aunque él explica en algún momento que tendrían que hacerse adaptaciones, ¿no? Evidentes. Bien, entonces se volvió práctica habitual que los psicoanalistas, los primeros psicoanalistas, intervinieran con sus hijos como psicoanalistas, hicieran intervenciones psicoanalíticas o pensaran mucho en sus hijos en términos psicoanalíticos, ¿no? Un ejemplo es Agatha Lee, la hija de Jung, que en 1909, un año después de la publicación del caso de Hans, ella tiene 4 años y me parece que después de un parto de la esposa de Jung, de su mamá, Agatha Lee empieza a plantear dudas sobre el cuerpo femenino. Empieza a preguntar como yo alguna vez seré también mujer, yo también voy a llevar un bebé. Y esas dudas empiezan a surgir a la par de preocupaciones sobre explosiones volcánicas, ¿no? El lugar donde ellos estaban, pues se prestaba mucho, ¿no? Esto es lo que hace el psiquismo. Digamos, la parte, el contenido manifiesto, como en los sueños, toma material de la realidad para depositar ahí las ansiedades inconscientes. Entonces, cuando Jung le escribe cartas a Freud contándole sobre esto, todas sus interpretaciones sobre su propia hija y cómo él va interviniendo son psicoanalíticas, ¿no? Y la equiparación de la explosión volcánica relacionada con sus preocupaciones sobre el embarazo, aspectos edípicos, pero bueno, era normal, ¿no? Y más siendo grandes psicoanalistas como eran. En el mismo año, Hilda, la hija de Karl Abraham, uno de los psicoanalistas también más importantes de esas primeras generaciones, de 2 años, 4 meses, Abraham le cuenta a Freud en una carta que ha estado haciéndole algunos procedimientos médicos a su hija por alguna situación que ella tiene, y entonces ella le pregunta, ¿no? Papá, pero no quiero que me pongas inyecciones. Y entonces Abraham le escribe a Freud en su carta, aparte de este temor a la que yo le ponga inyecciones, no muestra ninguna otra inclinación erótico-anal. Es decir, está pensando que esta negativa
tiene que ver con la etapa de desarrollo en la que ella está, 2 años, 4 meses, es la etapa anal, y entonces muestra estas inclinaciones, estos deseos, pero a la vez negación o negativa a poner su ano al servicio sexual del padre, digamos, ¿no? Se está jugando la zona anal como fuente del erotismo, como eje del erotismo, y Abraham lo entiende. Hay cocos que acaban en coco. Lina, está encendido tu micro, por favor. Y bueno, así hay muchísimos casos, ¿no? Yo digo, aquí mencioné 2. ¿Quién bajó? Subió. ¿No está aquí? ¡Michelle! Mencioné un par, ¿no? Como de los más reconocidos por ser, incluso la propia Anna Freud estuvo, me parece, en 2 procesos psicoanalíticos con el propio Freud. Incluso hay como el rumor, hay en algunos blogs de psicoanálisis, rumor documentado, digamos, ¿no? Que el famoso texto de Freud que se llama Pegan a un niño, que es un texto, a mí me parece muy vigente en cuanto a cómo vive a nivel de fantasía inconsciente la violencia, un niño. Cuentan que ese texto es un ensayo muy corto, deriva del análisis que él realizó con Ana, ¿no? Con su hija. Si bien Freud no es que lo anduviera diciendo, o sea, lo quiso reservar, pero es un hecho. O sea, hoy se sabe que Anna Freud estuvo en psicoanálisis con su papá. Y les digo, en ese momento de la historia no era no estaba claro, pues, ¿no? Que eso no fuera una práctica recomendable. El caso Rolf es un caso bien interesante porque era hijo de una media hermana de Hermine Hugh Helmut. Es una psicoanalista. De hecho, dicen que primero porque murió y después por la fuerza de los textos de Anna Freud y de Melanie Klein, es una psicoanalista que está un poco olvidada en cuanto a psicoanálisis infantil, pero es la primera que se ocupa del análisis infantil. Freud plantea que lo hace con mucha lucidez. Era como de las integrantes más valiosas para Freud de su círculo. Y bueno, este caso no fue tratado por ella, su sobrino, sí fue tratado por otros psicoanalistas. La cosa es que este niño, que desde muy pequeño mostró lo que llamaban como tendencias antisociales, incluso sospechan que Hugh Helmut, como lo veía como un caso perdido, no quiso ella misma emprender su psicoanálisis. Asesina a Hugh Helmut cuando él tiene 18 años y ella tiene 53. ¿No? La versión oficial es que él le quería robar, mientras ella dormía, me parece, ella se despierta, lo descubre y pues él la asesina, ¿no? Entonces, así como suelen ser las críticas al psicoanálisis a lo largo de la historia, como muy vulgares, muy desde el desconocimiento, este caso, esta tragedia, se utilizó para atacar al psicoanálisis, ¿no? Y decir, ven cómo no sirve, ven cómo un familiar de una psicoanalista tan reconocida, pues termina como termina. Y ahorita vamos a ver con Klein, por ejemplo, pues que eso es de todos los días, ¿no? Una cosa es la vida personal, que siempre participa de alguna manera. Otra vez el compromiso profesional y científico, y bueno, no necesariamente avanzan en el mismo sentido, ¿no? Entonces, son 3 casos que me parece ahí importante con respecto a esto. Los primeros esfuerzos por acercarse a la mente, al psiquismo de las niñas y los niños, se hacía con niños muy cercanos, incluso familiares o hijos de los primeros psicoanalistas.
Bueno, ahora vamos a empezar a platicar un poquito sobre Anna Freud. Sin duda, obviamente, pionera en el psicoanálisis infantil, obviamente respaldada por su padre, que veía en su obra, supo reconocer en la obra de Ana todo el brillo que ella aportaba a la comprensión de la técnica para niñas y niños, y que bueno, tiene aspectos que son bien interesantes y también bien debatibles. Como les decía, como me parece que hay que poner mucho en contexto cuando se puede, la vida del autor. Les habrá pasado a ustedes que les gusta un escritor y pueden leer su obra, pero hasta que empiezan a conocer su vida, la obra cobra mucho más sentido. Pues aquí me parece bien interesante lo que pasa, sobre todo con las que me parecen las dos analistas principales, ¿no? Bueno, un par de acotaciones biográficas. Una es que Anna Freud es hija del padre del psicoanálisis. O sea, Freud era el padre del psicoanálisis y aparte el padre de Anna Freud. Por tanto, hay un empuje personal, paterno y colectivo por parte del grupo de psicoanalistas que había en ese momento en cuanto a ser ella la continuadora de dicha obra. Ustedes saben que Anna Freud no se despegó de Freud, ¿no? Anna Freud es la más chica de sus hijas, era en los últimos momentos de Freud era su enfermera, era su secretaria, su acompañante, su representante. Ella leyó, me parece que ella leyó su discurso cuando a Freud le entregan el premio, creo que era un premio, el Goethe, era un premio más literario. Ella lee porque Freud ya no podía por todas las cirugías de paladar. Entonces, Anna Freud era su esperanza, ¿no? De que el psicoanálisis continuara, y el grupo de psicoanalistas en general pues lo veía con buenos ojos. Anna Freud era brillante, desde niña pues se asomaba a las reuniones de psicoanalistas, entonces ella creció junto con el psicoanálisis. Incluso hacen no recuerdo la fecha de nacimiento de Anna Freud, pero se comenta que es contemporánea del surgimiento del psicoanálisis. Ha de haber nacido por ahí de 1895-96, que es cuando el psicoanálisis empieza a existir, ¿no? Bueno, como comentábamos, Ana estuvo en análisis con su padre en 2 ocasiones, de quien además fue secretaria y única hija psicoanalista, es decir, Freud no tuvo otro hijo u otra hija psicoanalista. No era la favorita de Freud, la hija favorita de Freud me parece que se llamaba Matilde, no recuerdo, pero no era la favorita, era la más chica, y se comenta también que tenía una mala relación con su madre, Anna Freud, ¿no? Con Marta Bernays. Entonces, obviamente esto nos pone a pensar automáticamente qué empujó a Ana al psicoanálisis, a centrarse en el psiquismo del niño, más allá de su creatividad, más allá de su capacidad de observación, más allá de esto de ser considerada una analista profana. Hay que ver, ¿no? Esto de ser la heredera del psicoanálisis, llevarse mal con la mamá, ser la más pequeña de, no sé, tal vez son 6 hijos los de Freud, si no me equivoco, pues seguramente todo eso empuja, como todos los que estamos hoy en esta sesión, estamos empujados por algo, ¿no? Bueno, dentro de los aportes más destacados, que fueron muy reconocidos por los primeros psicoanalistas y muy criticados después por Melanie Klein, es que Anna Freud proponía que se necesitaba para analizar niños una fase preparatoria. Es decir, para Anna Freud había una diferencia. El psicoanálisis de niños no se podía practicar igual que el psicoanálisis de adultos. Por esto que Ana explica, ¿no? En la situación del niño falta todo lo que consideramos indispensable en la del adulto: la conciencia de enfermedad, la resolución espontánea y la voluntad de curarse. Y en esto, pues obviamente tiene mucha razón. Incluso
ella pone énfasis en el hecho de los papás, ¿no? De que quienes contratan el tratamiento de niños pues, son los papás, no son ellos. No se trata más que convertir determinada situación inconveniente en otra más ventajosa, apelando para ello a todos los recursos de que dispone el adulto frente al niño. Este periodo de preparación, podríamos llamarlo, por así decir, de entrenamiento para el análisis, durará más cuanto más discrepe el estado original del niño del que acabamos de describir en el caso del paciente adulto ideal. Entonces, Ana propone que antes de empezar el análisis con un niño, hay que prepararlo. Ella lo llamaba también una fase pedagógica, como explicar un poquito qué es lo que nosotros vamos a hacer. Ella está muy a favor del tema de la educación sexual. En ese sentido, las psicoanalistas desde las primeras son unas revolucionarias que apelaban mucho a eso. Ellas descubrieron desde principios del siglo XX todas las ventajas que daba ser francos en la educación sexual con niñas y niños. Hoy, pues ya, digo, vamos como abriendo la mente un poquito, para entender que así es, que hay mucha evidencia de que así es. Pero bueno, entonces, ella creía, por eso Ana Freud creía mucho en las escuelas o en la educación psicoanalítica, como en explicar las cosas casi como una pedagogía psicoanalítica, ¿no? Dar explicaciones. Obviamente esto no se hace en un psicoanálisis o en una psicoterapia psicoanalítica, ¿no? Entonces, esto es revolucionario porque con el adulto esto no se hace. No se hacía y no se hace hoy, pues no en ningún psicoanálisis. No preparas, no explicas, vamos a hablar de esto o el tema es se trabaja con el inconsciente. Entonces, en este aspecto, Ana creía que era necesario, ¿no? Otro de los argumentos que ella tenía para pensar que el psicoanálisis de niños no podía ser idéntico al psicoanálisis de adultos, decía es que el superyo todavía no se consolidaba. Recuerden que para Freud el superyo era, decía él, el heredero del complejo de Edipo, ¿no? Era la huella, la conciencia moral que nos quedaba después de atravesar por el complejo de Edipo. Era la voz que representaba las normas culturales en el interior del psiquismo y que generalmente pues atentan contra el ello, contra lo pulsional, contra lo sexual. Entonces, para Ana, el hecho de que el superyo en un niño no esté consolidado, sobre todo en niños muy pequeños, de 3 hasta de 5 años para abajo, hacía imposible el trabajo del analista. Es de esperarse, decía, que debido a su inmadurez, los niños no poseen muchas de las cualidades y actitudes que en los adultos se consideran indispensables para emplear el tratamiento psicoanalítico, que carezcan de insight con recuerdo a sus anormalidades, que por consiguiente no experimenten el mismo deseo de curarse, ni idéntico tipo de alianza terapéutica, que habitualmente su yo esté del lado de sus resistencias, que no decidan por sí mismos iniciar, continuar o completar el tratamiento, que su relación con el analista no sea exclusiva, sino que incluya a los padres, quienes deben sustituir o completar el yo y el superyo del niño en varios aspectos. Freud, cuando empieza a estudiar la transferencia, hay un punto en que dice que sin transferencia no hay análisis posible. La transferencia, ustedes saben, es como esta reedición en el presente, en el aquí y ahora, por eso el aquí y ahora es totalmente psicoanalítico, en su sentido más pleno. La reedición de todas las emociones, ideas, fantasías, sentimientos que una persona experimentó por sus objetos primarios y ahora se vacían o se depositan en el analista, ¿no? En el terapeuta. No sé, nuestros pacientes que llegan tarde a la sesión, y dicen, no sé, fíjate que estaba preocupado porque pensé que me ibas a regañar porque ya era tarde, ¿no? Hay depósitos, hay una atribución de que nosotros somos un papá regañón, una mamá regañona que se va a enojar. También es algo narcisista, ¿no? En el sentido de
de pensar o de creer que el terapeuta se queda, no sé, como mordiéndose las uñas o preocupado porque no llega el hijo, ¿no? Después de la fiesta. Esta es la transferencia. Entonces, Freud siempre fue claro en que era, bueno, como él lo entendía, que era una reedición de emociones que ya existían. Por eso, esto de los enamoramientos de él o de la terapeuta, digamos, el psicoanalista o la psicoanalista está muy a salvo porque se da cuenta, sabe que los sentimientos surgidos en transferencia no son sentimientos reales en el sentido de que no los despierta el terapeuta, son depósitos, son emociones o sentimientos que alguien más genera o generó y que se depositan en el analista, ¿no? Yo no sé un poquito cómo se trabaja en otros enfoques con estos sentimientos que surgen en el paciente hacia el terapeuta, o al revés, ¿no? Del terapeuta hacia el paciente. Pero bueno, es fundamental, ¿no? El trabajo y el análisis de la transferencia. Entonces, para Ana, ella decía, no puede haber una transferencia porque los niños muy pequeños, sobre todo, están viviendo esos afectos en el presente con sus padres reales. Entonces, no pueden trasladar lo que sienten por los padres a la figura del terapeuta. A nivel teórico, es un razonamiento bastante válido, ¿no? Bastante certero. El hecho es que estoy seguro que aquí habrá gente que habrá trabajado con niños y niñas muy pequeños. Es evidente que sí existe este depósito, ¿no? Entonces, este era otro de los argumentos por los que Anna Freud sentía que no podía haber un psicoanálisis para niñas, ¿no? Y para niños. Y bueno, otro aspecto técnico fundamental y también bastante digno de ser analizado, Anna Freud pensaba que los niños obviamente no pueden asociar, no pueden hacer asociación libre, que es la regla fundamental del psicoanálisis y de la psicoterapia psicoanalítica, y no hay un reemplazo de esas asociaciones, es decir, no hay algo que pueda hacer el trabajo o cumplir la función que cumple en la asociación libre en el adulto, en el caso de los niños. Por ejemplo, aquí está padre, porque aquí esta parte que Anna Freud escribe ya es cuando ya está la controversia con Melanie Klein. Ellas tienen una pelea fuerte de muchísimos años. Dicen que las dos pertenecían a la Sociedad de Berlín y pudieron verse ahí más de 14 años todos los días y no se hablaron, ¿no? Nunca. Dicen, igual, les digo, estos son chismes documentados, ¿no? Que vienen como de comunicaciones personales de analistas contemporáneos. Horacio Echegoyen dice que alguna vez Melanie Klein llegó a decirle a Anna Freud, yo soy más hija de Freud que tú, ¿no? Y entonces no era un pleito leve, ¿no? Eran dos mujeres brillantes construyendo ciencia y enfrentándose muy fuerte. Entonces, este extracto es como respuesta a cosas que Klein ya había propuesto. Los niños pueden relatar sueños y ensoñaciones al igual que los adultos, pero en ausencia de asociaciones libres, falta la vía que conduzca con certeza desde el contenido manifiesto al latente. Hablando de sueños, ustedes saben que para la interpretación de un sueño son indispensables las asociaciones de un paciente y también es indispensable estar en una situación analítica, ¿no? Una interpretación de un sueño, no sé si alguien dice, soñé con una piedra, ¿no? Que venía cayendo de una montaña. Mira, yo creo que estás preocupado por esto y esto. Eso no es una interpretación de un sueño. Eso es adivinar el nivel simbólico, en todo caso, esperando que este ejercicio venga de alguien que tiene suficiente cultura sobre simbolismo, pero la verdadera interpretación de un sueño requiere las asociaciones del paciente. ¿Qué piensa usted de ese sueño que me acaba de contar? Un niño difícilmente puede hacer asociaciones. De hecho, los niños muy pequeños no cuentan sueños, ¿no? Quizás por ahí de los 4 o 5 años es cuando empiezan
a platicarlos. Entonces, para Ana Freud, al no haber asociaciones, aunque hubiera sueños y aunque hubiera relato de sueños, no se podía acceder al inconsciente, porque acuérdense que Freud dijo que el sueño es la vía regia de acceso al inconsciente. Aquí hacemos un paréntesis. Al mismo tiempo, Klein y otras psicoanalistas están proponiendo que el juego puede reemplazar perfectamente las asociaciones libres de las niñas y los niños. La crítica que se le hace a Klein es que Klein apuesta muchísimo al simbolismo, a que el analista interprete qué está representando ese juego, ¿no? Ante la ausencia de capacidad de verbalizar que tiene un niño, ¿no? Y Klein es extrema en ese ejercicio, pero también al mismo tiempo ¿cómo llamarlo? Esa capacidad temeraria de lanzar interpretaciones, digo lanzar, pero obviamente son construidas, pues no es lo primero que se le ocurre, la ha llevado a abrir brecha, ¿no? A construir un camino de psicoanálisis infantil muy, muy creativo. Entonces, aquí este párrafo critica a Klein directamente, ¿no? Los juegos con juguetes, el dibujo, la pintura, la puesta en escena de juegos fantásticos y la actuación en la transferencia han sido aceptados en reemplazo de las asociaciones libres. Eso es lo que propone Klein. Y dice Ana Freud, en realidad esto no es cierto. El niño actúa en vez de verbalizar, lo que infortunadamente limita la situación analítica. Acuérdense que hay un texto muy padre de Freud que se llama Repetición, se me acaba de olvidar, es uno de los últimos, Repetición, Elaboración y alguna otra cosa. Básicamente lo que Freud dice es que cuando algo no se verbaliza, cuando un contenido inconsciente no se verbaliza, el psiquismo tiende a la repetición conductual, sobre todo es lo que pasa mucho en las estructuras obsesivas, ¿no? Y un ritual que tiende a repetir una conducta sin un sentido claro, pero con una necesidad muy fuerte, con una necesidad inflexible, y el ritual o el síntoma puede desaparecer o remitir cuando hay una interpretación que se acerca al contenido real. Entonces, básicamente, la esencia del psicoanálisis, por lo menos con adultos, es que una persona, en vez de actuar, sea capaz de poner en palabras su acción. Un gran ejemplo de esto me parece el tema de los regalos, que es bastante debatible, ¿no? A nivel de las psicoterapias, de los enfoques. Un paciente llega a una sesión con un regalo. Y muchas veces se discute como a nivel ético o moral más bien, ¿no? Como lo debo aceptar, pero es que yo estoy haciendo mi trabajo, ya recibo un pago por ese trabajo, o sí hay que aceptarlo porque quizás es una manera de reforzar la confianza y la gratitud que también yo le expreso a mi paciente. Digamos, la discusión moral, pues cada quien puede tener su punto de vista. Pero lo cierto es que, y ustedes si quieren hagan el experimento, si uno le pregunta a la persona, ¿qué estás queriendo decir con este regalo? ¿O qué es lo que no estás diciendo al entregarme este regalo? Se abre un abanico de posibilidades. Y eso es mucho más valioso para el consultante, para el paciente, que rechazado por un ¿no? Entonces, este es un ejemplo de actuación. Lo que buscamos es que el paciente no nos lleve un regalo, no actúe, no ponga en acto algo que está inconsciente, sino que sea capaz de verbalizarlo, que sea capaz de ponerlo en palabras para que esto pueda pasar por las facultades del yo, ¿no? El análisis, el pensamiento, y que sea algo que se pueda manejar y conocer. Entonces, para Ana Freud, dice que el niño que juega no necesariamente hace un trabajo de elaboración de los contenidos complejos, sino que los pone en acción, los pone en acto. Y eso no necesariamente, o siendo estrictos, digamos, a nivel muy ortodoxo de psicoanálisis, que los argumentos de Ana Freud son bastante
bastante sólidos, son bastante fuertes, aparte vienen de Anna Freud, y digo, pues ya por eso obviamente tenía la escucha garantizada. Pero lo cierto es que pues, tienen mucho sentido lógico, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a la idea de Melanie Klein. Estas dos pensadoras empiezan a desarrollar su psicoanálisis infantil a la par, ¿no? Anna Freud hace un libro que se llama Psicoanálisis del Niño y Melanie Klein hace un libro que se llama Psicoanálisis de Niños, ¿no? Y sobre todo hay un artículo de Klein que se llama Simposium sobre Análisis Infantil, que es súper duro, o sea, tiene mucho reconocimiento a nivel de la claridad con que propone su técnica, pero se le ha criticado mucho la rudeza innecesaria contra Anna Freud, porque ahí sí, desde el inicio es criticar y criticar las ideas de Anna Freud, ¿no? Bueno, con respecto a algún par de acotaciones biográficas también de Klein, porque pues también es un personaje muy, muy importante del psicoanálisis y de la psicología infantil. Ojalá se revise más a nivel universitario. Bueno, primero fue analizada por Ferenczi. Klein también era bueno, también era una psicoanalista profana, en el sentido de que no tenía formación médica, estudió un poco de historia del arte, era una mujer muy, muy culta, una educación muy, muy liberal, ¿no? Ya con ideas muy, muy independientes. Yo creo que cuando uno lee un poquito de la vida de Klein, de sus posturas ante la vida, sin duda tiene argumentos que encajarían súper bien con una postura feminista de hoy, ¿no? Y de cualquier momento de la historia. Una postura muy, muy responsable, muy crítica, muy cuestionadora del papel de la mujer que la sociedad le intenta imponer. Bueno, entonces fue analizada por Sándor Ferenczi, un gran psicoanalista también del círculo más cercano de Freud, a quien después le reprocharía que él no analizó la transferencia negativa. Este reproche es bien importante porque Klein propone que la transferencia se tiene que interpretar permanentemente, tanto la transferencia manifiesta como la latente y la positiva como la negativa, ¿no? Los dos aspectos de la transferencia tienen que analizarse. Entonces, ella reprocha a Ferenczi que no haya atendido esta parte de la transferencia negativa, y también fue analizada por Abraham, ¿no? Este psicoanalista del que hablamos hace ratito que analizó un poco a su hija, y es él quien la motiva para seguir por el camino del psicoanálisis de niños, ¿no? Bueno, el tema de los hijos de Klein, uno de ellos muere. También fue interesante porque uno de sus hijos muere en un accidente, me parece, creo que en alguna montaña, así como en un ejercicio de escalada. Y hay quien interpretó que en realidad no fue un accidente, sino fue un suicidio, ¿no? Inconsciente, podríamos decir. Bueno, con otro de sus hijos realiza un análisis. Ella analiza a uno de sus hijos, Eric se llama, pero el caso es conocido como el caso Fritz, en un artículo que se llama algo así como el desarrollo de un niño. Tiempo después se sabe que el caso es su propio hijo, y el análisis, la intervención psicoanalítica que ella hizo con su propio hijo, pero este caso, que es presentado en un congreso, es el que le da mucho reconocimiento, y el que le parece, el que hace que mucha gente diga, creo que sí vale la pena, incluido Freud, escuchar a Klein, aunque obviamente Freud nunca le dio el espacio que Klein se iba mereciendo, porque pues, había una disputa ahí con su hija, ¿no? Y bueno, termina peleada con su hija Melita, la única de sus hijos, que según entiendo que es psicoanalista, que fue psicoanalista,
Y la pelea, de hecho, es porque Melita termina adhiriéndose a la propuesta de Anna Freud, ¿no? En esta disputa entre Anna Freud y Klein, la hija de Klein, digamos, se decide por la propuesta de Anna Freud. A Klein se le suele reprochar haber sido más analista que madre de sus hijos. Y esto, hoy les digo, ya lo tenemos súper claro, ¿no? Hoy sabemos que quienes nos dedicamos a la psicología, por ejemplo, con nuestros hijos o con nuestros sobrinos, con nuestros primos pequeños, no somos psicólogos, nosotros somos tíos. Y habrá que hacer lo que sea necesario, pues, ¿no? Por mantener ese lugar, porque ese lugar es el que necesitan nuestros hijos y nuestros sobrinos, ¿no? Es difícil, de pronto, bueno, yo, la verdad, por lo menos a mí no se me ha hecho tan difícil, nunca como separar la visión profesional de la visión personal, pero bueno, sobre todo cuando uno está estudiando tal vez la carrera es cuando es un poco más difícil porque también toda la gente, todos tus familiares te están preguntando, oye, ¿cómo me ves? ¿No? ¿O qué tengo? O fíjate que tu primito está haciendo esto, ¿tú cómo ves? También, digamos, hay una demanda social, pero pues nosotros tenemos que dejar claro, ¿no? Hace poco estábamos ahí en la cisterna, mi hijo y yo, y se le cayó tiene un linterna verde que es así de goma, de esos de colores, que se ganó en unas canicas una vez, y es como, de pronto es su objeto transicional. Él tiene varios objetos transicionales. Entonces se le fue mi hijo tiene 3 años, 10 meses, ¿no? Se le fue al agua. Obviamente se deprimió bastante. Primero me dijo, no, déjalo ahí. Después le dije, déjame intentar, creo que sí puedo sacarlo, ¿no? Me dijo, bueno, pues, ¿no? La cosa es que para mí, por ejemplo, esta es una situación donde yo tengo claro que es un objeto transicional, tengo claro la función que cumplen los juguetes en la edad en la que él tiene. Sería un error yo acercarme a él y decirle, mira, tú estás en un proceso de individuación y separación, por tanto te angustia un poquito separarte de mamá y de papá, pero al mismo tiempo hay un deseo inconsciente por encontrar tu ser. De una interpretación de este tipo sería injusta, sería cruel, en el sentido de que sabemos que toda interpretación fuera de situación analítica es agresión, y lo que él necesita es un papá que vaya por su juguete, ¿no? Entonces, esto es algo que no le quedó tan claro a varios psicoanalistas, también les digo, porque no estaba tan claro en ese momento. Entonces, Klein fue brillante en el psicoanálisis de niños, incluso fue muy buena analista de Eric, de su hijo, pero lo que ellos necesitaban era una mamá. Klein estuvo deprimida mucho tiempo, se alejaba obviamente de sus hijos, la atención pues no era igual. En esa época en que ella está deprimida, por eso acude al análisis con Ferenczi, y es el tiempo más o menos en que nace su hijo más pequeño, que es Eric, ¿no? Al que ella le dice una intervención psicoanalítica. Bueno, Klein es muy franca, ¿no? Ella dice que el análisis infantil, tanto como el análisis posterior, debe llegar tan profundamente como sea necesario. Recordemos que Anna Freud decía que primero tenía que haber una etapa preparatoria y que había muchas condiciones que no permitían que el análisis fuera profundo, ¿no? La falta de superyo constituido y la falta de transferencia. Pues Klein dice, no, hay que ir al fondo de los contenidos inconscientes. Con respecto a la transferencia, Klein propone, por supuesto, mi método presupone que desde el inicio quiero atraer hacia mí tanto la transferencia positiva como la negativa, y además de esto, investigarla hasta su origen, en la situación edípica. Estas dos medidas concuerdan plenamente con los principios psicoanalíticos. Mientras Anna Freud decía que no había transferencia posible, Klein dice que sí, y que busca atraer ambas.
mucho del trabajo de Klein, mucho del trabajo de Klein en la clínica tiene que ver con esta labor que él hace de jalar para sí, de hacerse depositaria de las transferencias de sus pacientes, de las niñas y los niños. Y ella trabaja con niños muy, muy pequeños. Bueno, en esa época era impensable trabajar con pacientes de 1 año y medio, 2 años. Ella lo hace y busca traer hacia sí la transferencia. Aquí hay que destacar, como ella lo está diciendo, busca traer las dos transferencias, las dos versiones de transferencia y analizarlas a profundidad. Y aquí podemos recordar el reclamo que le hace a Ferenczi de solo haber analizado un aspecto de la transferencia, ¿no? Y para esto, Klein propone, ¿cómo Klein sale de esta propuesta de Anna Freud de, pero es que en el niño no hay super yo, ¿cómo podemos trabajar con él? Pues Klein propone, es que en el niño hay un super yo arcaico, es un super yo temprano, ¿no? En el niño muy pequeño, y es un super yo mucho más sádico que el super yo post-edípico. Ella lo puede reconocer en sus pacientes muy pequeños y porque también hay un Edipo temprano. Es decir, Klein, la explicación que se hace es que Freud logró llegar, digamos, en su investigación psicoanalítica hasta los 3 años, que es cuando empieza el complejo de Edipo, y Klein llegó a ir más allá de los 3 años, ¿no? Al primer año de vida, a los primeros 2 años de vida, y entonces se da cuenta de que no, el Edipo, si hay un Edipo a los 3 años que coincide con la fase genital, por eso es mucho más visible, pero hay un Edipo temprano, y las fantasías de exclusión ante la escena primaria, esta escena que propuso Freud, la escena en el psiquismo de ver a los propios padres teniendo relaciones sexuales, para Freud era mucho, esta fantasía era derivado de una escena real, de haber observado a los padres. El caso del hombre de los lobos es básicamente alrededor de la escena primaria, un paciente adulto que tiene una fobia por los lobos y que en el análisis alcanza a recordar, tiene un sueño, por eso se llama el caso de los lobos, tiene un sueño que hay un dibujo de un árbol con 6 lobos, me parece, y bueno, en el análisis se logra recordar que a los 2 años él vio a sus padres teniendo relaciones sexuales, apareándose como lobos, ¿no? Y de ahí se desata a nivel inconsciente, pues se construye toda la fobia, ¿no? A los lobos. Para Klein, la escena primaria es una fantasía casi genética, ¿no? Y más allá de la escena sexual, lo que rodea la escena primaria es los sentimientos de exclusión, de quedar fuera de algo, los celos y la agresividad, ¿no? Porque también lo sexual pues tiene una carga fuerte de agresividad. La escena primaria se puede ver muy bien cuando, no sé, cuando uno, por ejemplo en la universidad, que estabas en clase, en tu salón, y de pronto oías que en el salón de al lado se estaban riendo, ¿no? Y uno empezaba a poner más atención en el otro salón que en tu clase, ¿no? Y empezabas a, pues, así como se ve que se le están pasando bien ahí, ¿no? Se ve que esa clase está más divertida que esta. Tiene que ver con eso, con la idea de qué está pasando allá. Alguien me dejó fuera de lo divertido. Entonces, para Klein esta fantasía es fundamental y alrededor de ella se juega un Edipo y un super yo muy, muy temprano en el primer año de vida. Y obviamente a nivel técnico, y Klein también tiene razón, dice, llegar al Edipo y analizar la transferencia son los dos postulados que Freud propone para un psicoanálisis. Entonces, es como si Klein dijera, si mi propuesta tiene estos dos elementos, esto es un verdadero psicoanálisis. Y la propuesta pedagógica de Anna Freud no lo es, ¿no? Es otra cosa, pero no es psicoanálisis. Les digo, no sé, o sea, estar en medio de
Fuego Cruzado es súper valioso porque ves a dos mujeres brillantes argumentando, ¿no? Construyendo a partir de su ejercicio clínico. Klein explica, a propósito de juegos y juguetes, la representación por medio de juguetes. En realidad, la representación simbólica en general, al estar hasta cierto punto alejada de la persona misma del sujeto, está menos investida de angustia que la confesión por la palabra hablada. La técnica de juego nos proporciona una rica abundancia de material y nos da acceso a los estratos más profundos de la mente. Si entonces realmente queremos evitar el análisis del complejo de Edipo, no debemos utilizar la técnica de juego. Hay que recordar lo que Anna Freud decía. Bueno, este texto es el que les digo que donde Klein se va duro, o sea, es ruda, pues, ¿no? Porque no temen aludir directamente a Anna Freud, criticar con fuerza. Entonces, recordemos que ella decía que el juego puede ser una actuación o puede reducir a la observación simbólica, y que en el juego el niño no necesariamente verbaliza, y por eso no hay posibilidad de acceder a contenidos inconscientes profundos. Pues Klein dice, acuérdense que lo que es dicho, lo inconsciente, podemos decir, que pasa a ser simbolizado en la palabra, genera mucha angustia, a diferencia del juego, que es una actividad mucho más habitual para el niño, y eso hace que sea mucho más clara, ¿no? Pero ojo, por eso, también al mismo tiempo, por eso está argumentando Klein, por eso, digo, no lo dice, pero es por lo menos lo que yo puedo entender, por eso no son necesarias las asociaciones, más bien la atención al simbolismo que está jugándose en cada juego del niño, ¿no? Y Klein es quien empieza a proponer la caja de juegos, ¿no? Que nosotros tenemos que tener una caja de juegos para cada paciente que tenemos, porque generalmente lo que se hace mucho es, tienes juguetes en el consultorio para el niño que llegue y que sea su sesión, pues que los use, ¿no? Klein propone que no, que cada paciente debe tener su caja de juegos, obviamente con elementos pues, generales, ¿no? Como cosas maleables. Ella propone figuras humanas pequeñas, por la facilidad, decía ella, por la facilidad que tienen para que ahí se deposite el simbolismo del niño, ¿no? Ella ha notado que con juguetes grandes es menos efectivo, y con juguetes pequeños es más fácil. ¿Qué más propone? Tijeras, papeles, ella propone, fíjense, por eso en términos de género también es revolucionaria, propone que las figuras humanas no tengan que tener una connotación de género definida, sino libre, que sea cada niño en su juego quien deposite en cada elemento las connotaciones, incluso de género, ¿no? Incluso ya proponía que el espacio, el consultorio, tiene que tener paredes y piso lavable, porque pues en cada sesión podía haber rayones, podía haber manchas, entonces tenía que estar listo para el siguiente paciente, y incluso si se podía, ella sugería que hubiera como una llave, casi como un lavabo de agua, porque pues el agua es un elemento bien interesante a la hora de ver a los niños jugar con agua. Pues obviamente por el tema del cuidado del agua, pues no sería o habría que pensarlo, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que ella propone es decir, no solo que jueguen, sino propone cómo tiene que ser este juego. Hay que observar mucho si el niño te deja entrar al juego, si quiere que seas un espectador, si no quiere jugar cuando tú estás, porque para Klein esto es fundamental. La inhibición del juego, que es uno de los síntomas que ella vio en su hijo para hacer análisis con él, para ella es un signo grave, ¿no? Un niño tiene que tender a jugar. Entonces, en la sesión puede ser que lo notemos inhibido, es decir, como apenado, como con un poco de vergüenza para empezar a jugar,
pero otra cosa sería un desinterés o una falta de intención por el juego, ¿no? Entonces, para ella el juego es fundamental, sobre todo por lo simbólico y porque no se requieren pues asociaciones. Y bueno, el último con el que del que quiero platicar así, un poco es Donald Winnicott. En lo personal es el psicoanalista que más me gusta por sus postulados referentes a infancia, adolescencia y adultez. Winnicott era pediatra, empezó siendo pediatra y eso le permitió mucho conocer, digamos, a través de la experiencia, el trabajo clínico con niños y con sus papás, porque para Winnicott el trabajo implicaba eso, ¿no? No se podía pensar la mente de un niño sin tomar en cuenta a los papás. Inglés no fue analizado por Klein, ni formó parte del grupo de Klein. Él incluso no quería ser parte del grupo de Klein, admiraba mucho a Klein, supervisaba con ella, pero no quería ser como adherido a ese grupo. Realmente no está adherido como a un grupo, y eso le gustaba a él, como no estar en ningún gueto, ¿no? Entonces su obra es muy, muy libre en ese sentido, no tiene que cumplir con apegarse a los dictados de ningún psicoanalista. Y bueno, él se centra mucho también en temas de actividades o más bien estructuras antisociales, podríamos llamar, derivadas de la relación inicial, ¿no?, entre el bebé y la mamá. Bueno, para Winnicott, un niño es un niño que recibe cuidados, un ser dependiente, absolutamente dependiente al principio. Y no es posible hablar de un niño sin que al mismo tiempo nos refiramos a su cuidado y a su madre. Ustedes lo habrán notado, igual esto es hoy es súper claro, pues, ¿no? Cuando nos llegan solicitudes de atención para un niño y en la entrevista con papás uno detecta que sería bueno empezar con una serie de entrevistas con ellos o incluso un tratamiento con ellos y ellos se niegan, ¿no? No, sí, lo consideramos importante, pero ahorita lo prioritario es él, ¿no? Es negar esto, es negar como algo de lo que sucede con mi hijo tiene que ver con algo que se está jugando en la relación conmigo, ¿no? Obviamente los niños y adolescentes son sujetos individuales, pero para Winnicott por lo menos, y sobre todo al inicio de la vida, es imposible pensar que eso tiene relación con el psiquismo de los papás. Entre sus postulados más importantes, a mí me parece que están los de los objetos y los fenómenos transicionales. Si estudiamos un bebé, cualquiera, puede surgir algo o algún fenómeno. Quizás un puñado de lana o la punta de un edredón o una palabra o melodía o una modalidad que llega a adquirir una importancia vital para el bebé en el momento de disponerse a dormir y que es una defensa contra la ansiedad, en especial contra el tipo depresivo. Puede que el niño haya encontrado algún objeto blando o de otra clase y lo use y entonces se convierta en lo que yo llamo objeto transicional. Los padres llegan a conocer su valor y lo llevan consigo cuando viajan. La madre permite que se ensucie y aunque tenga mal olor, pues sabe que si lo lava provoca una ruptura en la continuidad de la experiencia del bebé. El objeto transicional es este objeto blando, generalmente, una sabanita, una almohadita, un peluche, que el niño lleva a todos lados, que no quiere despegarse de él, que es indispensable para que él esté tranquilo, pero no es algo patológico, es algo normal. Siempre está separando a nivel físico. Winnicott decía que los objetos transicionales aparecen como entre los 4 y los 12 meses. A mí yo he tenido oportunidad de ver objetos transicionales más allá, entre los 2 o 3 años, e incluso en adolescentes, ¿no? Incluso en los adultos. Hoy habría que preguntarnos los celulares qué función transicional tienen, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podríamos dormirnos sin tener el teléfono ahí al lado? Y luego por eso hay que pensar también si queremos
quitarle un objeto a un niño, que se separe de un objeto, hay que ver nosotros qué tan dispuestos estamos a hacer lo mismo. Entonces, Winnicott se da cuenta de esto, de que este objeto es fundamental, y la sensibilidad de los padres con esos objetos es vital, porque los padres saben que ese juguete no es un juguete cualquiera, no es reemplazable. Hijo, es que ese muñeco ya está muy roto, vamos y te compro uno mejor. Los padres saben que ese juguete es importante. Como dice, sabe la madre y los padres saben que no tienen que hacerle modificaciones porque ya esté sucio o porque ya esté roto o porque ya esté viejo, porque esas rupturas, esos daños son las huellas tangibles el juguete transicional. Generalmente, en casos ideales, no hay una separación brusca. Como que el niño lo va dejando ahí poco a poco, hasta que un día ya no está. Yo hice una investigación sobre fenómenos transicionales con adolescentes, y fíjense, me llamó mucho la atención porque yo les pregunté en una de las sesiones del grupo focal, les dije, oigan, ¿ustedes recuerdan de niños haber tenido algún juguete importante? Y me impresionó, niños eran adolescentes de 13, 14 años, de nivel secundaria, a mí me impresionó la facilidad con que recuerdan cosas de su objeto transicional. Obviamente ellos no lo llaman objeto transicional. Recuerdan quién se los regaló, una chica recordaba que lo quemó, otra chica recordaba que viajaba con un conejo de peluche que tenía, otra recuerda que una niña se lo robó, ¿no? Se lo llevó de su casa, y la niña le dijo a la mamá, oye, es que esta niña se llevó mi cochecito, y la mamá le dijo, ay, pero ahí tienes otros. Entonces, a mí me impresionó la facilidad con que el objeto transicional puede venir del preconsciente para hablar de él, ¿no? Eso habla de que en verdad se cumple una función transicional, porque nos acompaña, no nos abandona el juguete, pero nos separamos físicamente de él, ¿no? Estos adolescentes sabían dónde había quedado su objeto transicional. Bueno, los que lo habían perdido o había sido robado, pues sabían, pero los que no, sabían, sí, pues ahí está, creo que en casa de mi hermana, creo que está, no sé, tenían una idea de qué había pasado con él. No es una separación dolorosa, no es un duelo, simplemente el objeto deja de cumplir la función que el niño necesita, ¿no? Entonces, esto es bien interesante cuando se trabaja con niños directamente, o también para comprender funciones transicionales en los adultos. Ahí Majo nos dice que aún tiene su objeto transicional. Seguramente sí, varios van a ahora saben que así se llama, objeto transicional. Bueno, y ya para ir cerrando, quizás sí, la charla debió haberse llamado Klein y Anna Freud. Pero bueno, me parecen las dos analistas que uno tiene que revisar para entender un poquito sobre psiquismo y sobre técnica de trabajo con niños, y sobre todo la historia que se juega, cómo fueron construyendo el psicoanálisis infantil a partir de sus debates. Pero bueno, hay varios otros, ¿no? Y trabajando de diferentes formas. René Spitz, un vienés que hace su trabajo en Estados Unidos, bueno, él se centra en el primer año de vida, y él trabaja, se fue a Estados Unidos, entonces realiza investigación muy, muy experimental. Observó cientos de niños de varias partes del mundo, bebés de menos de un año, y bueno, por ejemplo, él propone un término que se llama la depresión anaclítica, ¿no? Cuando un bebé es separado de su cuidador principal, ya sea la madre, el padre o quien funja como cuidador principal, antes de los 5 años antes de los 5 meses, es un dolor impresionante, sobre todo si no lo recupera antes de que cumpla un año de vida, y esto deja una huella como de decir, como el mundo me quitó algo muy importante a mí, ahora yo le quito algo muy importante al mundo. Para Spitz, de esto se deriva la tendencia antisocial, y tiene mucho sentido.
en México usamos la frase, cuando alguien es muy gandalla, decimos qué poca madre, ¿no? O no tiene madre. Pues a nivel simbólico es bien interesante porque efectivamente, seguramente alguien muy gandalla no tuvo alguien que cumpla una función de cuidados cariñosos, ¿no? Afectivos. François Dolto, que sobre todo, ella no ha tenido yo oportunidad de revisar, ella tiene unos seminarios sobre psicoanálisis infantil. Yo no los he revisado bastantes textos mucho más teóricos, y ella apuesta, como nadie, me parece, a la reivindicación de la infancia y de la adolescencia, al respeto por las niñas y los niños y los adolescentes, a no verlos desde nuestros ojos represores de adultos, sino acercarnos a todas sus necesidades y a toda la maravilla que ellos tienen cuando proponen sus ideas, ¿no? A mí me parece algo polémico, sobre todo hoy que está como está la situación del abuso sexual infantil, pero por ejemplo ella se pregunta, y me parece una pregunta muy válida, ¿por qué no aceptar las relaciones amorosas entre menores de edad y mayores de edad? ¿No? Porque, por ejemplo, el argumento puede ser, es que el mayor se aprovecha, ¿no? Del otro que es menor. Y ella dice, bueno, ¿y no hemos visto ejemplos de alguien menor aprovechándose de alguien que es mayor? Es decir, más allá de cuál sea la respuesta, pensar estos temas y ponerlos en la mesa desde el psicoanálisis es súper valioso, ¿no? Ella decía, cuando a mí me invitan a hablar de sexualidad con adolescentes, pues casi siempre me dicen, ¿no? Que les hable de que se cuiden y de todos los riesgos de una sexualidad que no sea saludable. Y entonces ella decía, yo acepto hablar de los riesgos, pero si primero me dejan hablar de todos los beneficios que tiene la experiencia de una sexualidad plena, ¿no? Desde la infancia y la adolescencia. Y eso también es bien necesario, ¿no? Aquí obviamente ella propone en el psicoanálisis inglés una cátedra para los analistas en formación en el primer año que todavía no podían hacer clínica. Ella propone una materia de observación directa de bebés, con la idea de que la observación directa les ayudaba a que cuando ya los pudieran tratar a los 3 años o 2 años, ya tuvieran un panorama mucho más amplio de cómo había llegado hasta ese momento ese bebé. Y al observar bebés directamente en las casas de estos bebés, obviamente empezaron a observar dinámicas familiares, y esto pues también era bien interesante, ¿no? Entonces, otro método de observación directa como el de Spitz. El grupo de Arminder Verastur y Mauricio Nobel, sobre todo hay un texto de ellos que se llama La adolescencia normal, donde también es una reivindicación. Ellos son obviamente de la escuela muy de Winnicott, pero en este sentido coinciden mucho también con el propio Winnicott y con Dolto en cuanto a la reivindicación, ¿no? En que dejar de pensar que la adolescencia es una etapa para llegar a la adultez, ¿no? La adolescencia es una etapa que tiene derechos propios y tenemos que mirarla como tal, no pensarla como en términos de qué va a ser este adolescente, sino en términos de qué es hoy y qué necesita hoy. Y Marisa apunta a Rodolfo y su esposo también, Rodolfo, no me acuerdo cómo se llama él. Ellos desde un enfoque lacaniano, hay un libro que se llama de ellos, propone su acercamiento a nivel simbólico y sobre todo cómo intervinieron, ellos son argentinos, en temas de derechos humanos cuando cuando la cosa ahí con lo civil, con las dictaduras, estaba muy fuerte, ¿no? Entonces, me parece también muy responsable poner a la psicología al servicio de la sociedad y de lo humano. Entonces, digo, son nombres que se pueden ahí lanzar. Obviamente, como ven, si bien la mayoría de psicoanalistas infantiles han sido mujeres, también ha habido hombres muy comprometidos con este trabajo. Entonces,
seguramente pues, ustedes están aquí por el gran interés que tienen con el trabajo con niños y pues bueno, esto ha pretendido ser así como un acercamiento a cómo se ha construido esta intervención, que no ha sido nada fácil, pero ha sido una revolución para llegar a donde hoy estamos, ¿no? Que si nos llega un niño, damos por hecho, hoy es una verdad sabida, que tenemos que ofrecerle juguetes y preguntarle si quiere jugar y estar dispuestos a jugar con ellos. Eh, Esto por lo menos a mí me ha ayudado mucho a entender de dónde viene esta importancia del juego, también los inconvenientes que puede tener, porque yo sí creo que el juego puede ser una defensa para no realizar análisis. Había un niño con el que me trabajaba, con el que trabajaba. Desde la entrevista a mí me pareció, yo le decía a su mamá que él mostraba como una intelectualización, era sumamente inteligente, pero a mí me daba la sospecha de que era una intelectualización, era una defensa para no entender aspectos profundos o dolorosos de él. Entonces, por ejemplo, él siempre quería jugar ajedrez, ¿no? Y pasamos muchas sesiones jugando ajedrez, hasta que yo empecé a recordar, ¿no? Pues la defensa de él, pues es la intelectualización. Este juego de ajedrez, ponerse a competir conmigo, es una manera de evitar, ¿no? Acercarnos a temas profundos. Entonces, a mí me empezó a servir mucho. Al principio como que no, yo no ponía tanta atención a si me gana o quién ganaba las partidas. Él era inteligente y tampoco ganarme tampoco es difícil, ¿no? En el ajedrez. Pero cuando ya empecé a pensar esto de la intelectualización, empecé a entender que tenía que provocar su intelectualización. Entonces yo empecé a ganar intencionalmente, eh, es decir, así como expresando mi deseo de ganarle, y me ayudó mucho también a empezar a interpretar el rol de la reina. Él no tenía noticias de su papá, su mamá no quería darle como información. Entonces, la defensa que él hacía de la reina, cuando perdía la reina, era, en vez de ganar, se preocupaba más por recuperarla. Ahí intenté acercarme, ¿no? Hacia la importancia que para él tenía la reina, que estaba representando la reina, porque era poderosa a la vez, pero si se iba, él se quedaba desprotegido, sentía que no había esperanza. Entonces, en eso nos quedamos. Es un tratamiento que se interrumpió, pero bueno, yo creo que el juego, igual que las asociaciones de un adulto, de pronto pueden ser una defensa, ¿no? Que lo que Lacan decía, tal vez la palabra vacía, ¿no? Decir mucho, pero no tocar, pues nada, en realidad. Entonces, pues nada, pues yo con esto cierro. Muchísimas gracias por su atención y ahora sí, si quieren compartir algo o preguntar, adelante. No, en el chat. Hola Mayali, buenas noches Lorena. Pues bueno, pues entonces, a ver, yo quisiera saber, pregunta Mayali, ¿cómo se podría aplicar estas técnicas en ambiente hospitalario con niños? Ahí es bien interesante. Ahí, por ejemplo, yo hice servicio social en un hospital y el espacio que me dieron estaba súper padre, pero no estaba pensado para niños. Entonces yo me acuerdo que yo empecé a pedirle a mis pacientes niños que trajeran juguetes de sus casas. Obviamente hoy ya sé que eso está prácticamente contraindicado, ¿no? Porque pues, los juguetes que traen de casa ya traen cosas depositadas, ¿no? Y la idea es que los estímulos que nosotros tenemos en el consultorio pues sirvan para
o faciliten, al ser estímulos neutros, podríamos decir, o nuevos, faciliten la observación que nosotros tenemos acerca de lo que están simbolizando. Entonces, mira, el tema es como más administrativo, o sea, yo creo que sí hay que fundamentar mucho el hecho de por ejemplo, cuando hay interconsultas con el área pediátrica, considerar que haya una caja de juguetes básicas, ¿no? Con elementos de plastilina, una pequeña familia, vehículos, y en el sentido ya preciso de la sesión, sería igual, ¿no? Bueno, sobre todo si son niños que tienen posibilidad de moverse al área de psicología, pues llegan a la sesión en su hora, trabajan los minutos que se considere y se hace exactamente lo mismo. Ahí habrá que tolerar un poquito también las transferencias, no solo de los papás, sino también del personal en general, ¿no? Todos no solo los papás, los profesionales de otras áreas que nos refieren niños, a veces muestran como una urgencia por saber qué vamos a hacer y qué estamos haciendo. Entonces, hay que tolerar también esa transferencia. Pero a nivel técnico, digamos, una vez saldado esto del espacio, de que haya material, la sesión se lleva a cabo igual. Si es un niño que tiene que estar en cama, obviamente nosotros nos acercamos, siempre planteando que esos encuentros son pasajeros, ¿no? En el sentido de que en cuanto haya posibilidad de que él se traslade al espacio de trabajo, pues lo va a hacer, ¿no? Pero en general la técnica no tendría que variar mucho si lo administrativo está a nuestro favor. A ti, Miyali. A todas, pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este primer día de jornadas y mañana nos vemos también ahí les mando al grupo los datos de acceso, con una charla bien interesante con el doctor Enrique, que ya lo conocen, sobre cuestionamiento de lo pedagógico. Entonces va a estar bastante bueno. Muchísimas gracias a todos y pues nada.